Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Continuando con el orden del día, seguimos con la conferencia Los retos de la gestión en los residuos tecnológicos. Edgar Fernando Erazo es ingeniero geógrafo, especialista en recursos hidráulicos y candidato a magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Con más de 30 años de experiencia profesional, trabajó como investigador para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Universidad Nacional de Colombia, exfuncionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se desempeñó como subdirector técnico de seguimiento y monitoreo. Trabajó en las corporaciones autónomas regionales Corpochivor y CAR, fue director de control ambiental en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Actualmente trabaja con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, como director ejecutivo de la corporación Ecocómputo y presidente ejecutivo de la asociación Grupo Retorna. Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de los asistentes a este segundo Congreso Internacional EcoConectate 2021. Daremos un breve repaso de las acciones que desde el nivel global, desde el nivel regional y ya desde el nivel local se han venido adelantando respecto de la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hemos previsto un contenido muy sucinto de lo que será la presentación, el manifiesto de Ecocómputo, que lo estaremos presentando una vez hayamos realizado esta conferencia. Avanzaremos en la situación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel global, a nivel regional de América Latina y el Caribe, y ya desarrollaremos los avances desde el marco normativo, desde el marco legal y de política pública local, ya lo que nos toca hoy desde el país y los avances que se vienen adelantando respecto de esta gestión. Avanzaremos también en lo que tiene que ver con los sistemas de recolección y gestión de RAE, en específico el sistema de Ecocómputo como uno de los sistemas de recolección y gestión más grandes del país, y haremos ya un breve resumen de la gestión para cerrar entonces nuestra presentación. En este orden de ideas, tenemos entonces que avanzar sobre el manifiesto que, como les digo, está previsto en el desarrollo de las conferencias, y podremos entonces dar continuidad a la situación de los RAE a nivel global. Me voy a referir en específico al estudio y al análisis que se hizo desde el monitoreo global, el monitoreo mundial en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, adelantada por la Universidad de Naciones Unidas, por UNITAR, que es también un instituto de las Naciones Unidas que desarrolla acciones respecto del fortalecimiento institucional y global en general, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la ISWA. Es un documento que está publicado en la Internet y que nos va a permitir contextualizar respecto de la problemática ambiental y de la problemática que se está generando por los inmensos volúmenes que se prevén tendrá el planeta respecto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este estudio de monitoreo manifiesta que en el año 2019 se logró establecer un volumen total de más de 53 millones de toneladas métricas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, obviamente consecuencia del mejoramiento del desempeño económico a nivel global, del desempeño respecto de la urbanización. Muchos de los países del planeta se están urbanizando históricamente, y también con relación a la industrialización. El país y en específico el planeta en general ha venido generando un proceso de industrialización bastante interesante. Eso nos pone entonces en la disyuntiva de ver cómo a nivel de las regiones del planeta se han venido adelantando gestiones, se han venido generando esos residuos, pero también se habían venido adelantando gestiones, y es así como se ha previsto y se ha planteado que los principales países europeos en específico son los que más han adelantado gestión
respecto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no así en países en desarrollo o en proyecto de desarrollo, como pueden ser los países africanos y algunos países de la región latinoamericana. En ese orden de ideas, esas más de 53 millones de toneladas métricas de aparatos establecen unos niveles de producción per cápita alrededor de 7.3 kilogramos por habitante del planeta. Algo similar sucede en la región latinoamericana, y lo más importante de estas cifras es que apenas el 17.4% de ese volumen está siendo gestionado de forma ambientalmente segura. Entonces tenemos unos volúmenes muy importantes que no se están gestionando, más de 44 millones de toneladas métricas que no sabemos qué están pasando con ellas. En muchos casos pueden estar llegando a rellenos sanitarios, obviamente generando problemas de contaminación cruzada, agotando la vida útil de estos vertederos, pero en últimas hay una incertidumbre muy grande respecto de la gestión que se esté adelantando con este 82% de los residuos que se han generado a nivel planetario. Algo similar ocurre en la región latinoamericana. Ha habido algunos avances, ha habido algunos desarrollos. Colombia ha venido concretando sus acciones desde el gobierno mismo respecto de la política pública que se ha establecido para una gestión integral de este tipo de residuos, respecto de la normatividad ambiental que se ha adelantado y sectorial en general, pero en últimas la región latinoamericana y el Caribe también adolece en buena medida de un manejo ambientalmente seguro de estos residuos. Aquí hay algunas cifras que nos plantean, por ejemplo, que si bien es cierto, en América del Norte se producen y se gestionan alrededor de 7.7 millones de toneladas métricas, 7.7 kilogramos por habitante, perdón, es distinto a otros niveles como en América Central o América del Sur. En ese orden de ideas se requieren algunos esfuerzos adicionales por parte de la sociedad para que este tipo de residuos tenga una adecuada gestión. Recientemente la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, logró establecer que se han dispuesto o se disponen anualmente alrededor de unos 150 millones de residuos o de aparatos en desuso de celulares, de smartphone, en últimas porque están siendo dispuestos en la basura convencional, en la cadena de recolección urbana, de modo tal que se está perdiendo la oportunidad del cierre de ciclo de vida de estos materiales. Según dicho estudio por parte de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, estas más de 150 millones de unidades de celulares que no están siendo dispuestas adecuadamente, pues podrían recuperarse alrededor de 16.000 kilogramos de cobre, alrededor de unos 350 kilogramos de plata, y en últimas, esto lo que hace es un mayor esfuerzo respecto de la extracción de estos materiales vírgenes de la naturaleza. En últimas, y lo plantea el WIForum, el gremio de sistemas de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos más importante del planeta, se requiere un esfuerzo adicional para que todos y cada uno de los conciudadanos aportemos desde nuestra individualidad a resolver en buena medida este tema. Lo plantea también el WIForum, ha venido creciendo la gestión de residuos respecto de lo que tiene que ver con el principio de responsabilidad extendida del productor. Es un principio universal que obliga y establece dentro de las políticas ambientales a nivel país la responsabilidad del productor para que en su etapa ya de desuso se dé el cierre de ciclo de vida de estos bienes. En últimas, lo que pretende este principio de responsabilidad es precisamente aunar esfuerzos entre los diferentes actores de la cadena de valor, hacer una causa común y avanzar hacia la construcción de sistemas de recolección y gestión. De acuerdo con lo que plantea el WIForum precisamente y este estudio de la
de la Universidad de Naciones Unidas. En el año 14 existía o había en el planeta 61 países que, utilizando este principio universal de responsabilidad extendida del productor, desarrolló acciones reglamentarias, desarrolló acciones de política pública, y eso se ha venido incrementando, tanto así que en el año 19 también se plantea que de 61 países pasó a 78. Quiere decir esto que sigue paulatinamente creciendo el modelo de responsabilidad extendida del productor, y en últimas, lo hemos visto también y lo hemos dibujado, como está en la gráfica de derecha. Hoy son más de 400 sistemas de recolección y gestión que hacen parte del modelo de responsabilidad extendida del productor, de modo tal que no solo corrientes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están siendo consideradas dentro del desarrollo normativo y de política pública, sino otras corrientes que llamamos en Colombia corrientes de residuos post-consumo, que son los residuos que se generan una vez los bienes de consumo masivo han agotado su vida útil. Y es así como, por ejemplo, en RAE, de esos 400 sistemas de recolección y gestión de RAE son alrededor del 35%, en lo que tiene que ver con baterías plomo ácido o baterías de automóvil y motocicleta son el 12%, llantas usadas de vehículos de toda clase el 18%, pilas y condensadores y pilas y todo lo que tiene que ver pues con pilas domésticas apenas el 8%, y más recientemente se viene consolidando el principio de responsabilidad extendida del productor hacia residuos aprovechables, enfocados hacia envases y empaques de todos estos bienes de consumo masivo, con un porcentaje también importante del 17%, como está previsto en el documento, pero que en últimas tiende a crecer, sobre todo en la región latinoamericana. Eso en últimas le ha servido al país, le ha servido a Colombia como insumos para establecer acciones, para definir tareas concretas respecto de lo que se debe hacer, y lo plantea muy bien el gobierno nacional en su decreto único reglamentario el 1076 del año 15, perdón, donde manifiesta en su capítulo séptimo los roles y las responsabilidades de los actores de la cadena de valor. Inicialmente, cuando se desarrollan todas estas acciones desde el punto de vista legal y reglamentario, sencillamente se avanza hacia la consolidación del principio hace ya unas 3 décadas, cuando en su real saber y entender el gobierno nacional comienza a reglamentar la fracción más importante, digámoslo así, de los residuos sólidos, que es la fracción de residuos peligrosos. Y es así como con el decreto 4741 establece las modalidades y comienza a vislumbrar este principio de responsabilidad extendida del productor, de modo tal que comienza con la consolidación de planes postconsumo hacia 3 corrientes bien importantes: la de plaguicidas agrícolas y paralelamente la de plaguicidas de uso doméstico, la reglamentación que tiene que ver con los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, medicamentos humanos, que también tienen una significación ambiental por convertirse en un residuo peligroso, y más aún también cuando trabaja todo lo que tiene que ver con baterías usadas plomo ácido y, como les decía, insecticidas de uso doméstico, porque estas categorías o estas corrientes de residuos pues tienen una implicación del orden sanitario y ambiental. Y es así también como comienza a reglamentar y comienzan a implementarse estos sistemas de recolección y gestión, hoy entendidos como sistemas de recolección y gestión ambiental de algunas corrientes. Y en el año 12 se avanza hacia la construcción de modelos de gestión hacia llantas usadas, hacia residuos de computadores y periféricos, pilas y acumuladores, y todo el tema de luminarias. Y posteriormente, en el año 13, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emana la Ley 1672, donde establece 3 grandes hitos. Primero, la necesidad de diseñar y establecer
un modelo de política pública enfocada hacia la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Un segundo nivel reglamentario tiene que ver precisamente con el decreto 284 que fue reglamentado en el año 18 y que hace parte del DUR, donde se definen las responsabilidades de los actores de la cadena de valor y también las responsabilidades de los actores de la cadena de gestión, donde está a la cabeza precisamente los sistemas de recolección y gestión en representación de los productores, pero también da unos roles y unas responsabilidades tanto a los comercializadores, al gobierno mismo y a la comunidad en general como consumidor final de estos bienes de consumo masivo. Esa política se emana por parte del gobierno en el año 17 y es aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en esa anualidad, y posteriormente surge también entonces el principio de responsabilidad extendida del productor aplicado hacia los envases y empaques, corrientes limpias, corrientes que son claramente aprovechables, pero que en función de este principio de responsabilidad extendida del productor da la tarea para que se haga una causa común en desarrollo de las acciones que se requieren para minimizar el riesgo ambiental y sobre todo a la salud humana. Eso en última se ve reflejado también en ese proceso normativo local muy encauzado hacia lo que nos reúne hoy en este congreso, y es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya lo hablábamos de cómo se establecen unos roles, se establecen unas tareas, se definen unas acciones y se definen unas normas, unos reglamentos para que a partir de documentos de política pública consolidemos acciones entre todos y cada uno de los actores de la cadena de valor de la sociedad colombiana. La ley 1672 aterriza estos principios. La Política Nacional para la Gestión Integral define un marco de acción, una carta de navegación en el corto, mediano y largo plazo que será evaluada en el 2032. El decreto 284, como les decía, relaciona esta gestión integral, pero también relaciona a los actores que deben interactuar, y eso también se ve reflejado en otra carta de navegación más recientemente construida por el gobierno que se relaciona en específico con la Estrategia Nacional de Economía Circular. Otro concepto que está hoy en boga, que está hoy apalancado por muchas de las organizaciones internacionales, por muchas de estas bancas de cooperación multilateral, y tiene que ver con el cierre de vida del ciclo de materiales. Y en específico en Colombia se adoptan estas dos acciones para consolidar un documento de política que es el COMPES 3934, donde se manifiesta esa política de crecimiento verde del país, que es producir conservando y conservar produciendo. Y más recientemente, también conexo con estas acciones desde el punto de vista de la gestión ambiental, se emana una resolución por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y tiene que ver con la necesidad de que quien importe, produzca o comercialice estos aparatos, estos bienes de consumo masivo, deba tener un registro ante la ventanilla única de comercio exterior para que quien importe esos bienes pueda tener la posibilidad de comercializarlos a partir de este registro. Y una de las condiciones y requisitos que se establecen allí es la estructuración de un sistema de recolección y gestión. Es el último de los últimos eslabones de la cadena. Si bien es cierto, se produce ese bien, también es cierto que ese bien presta un servicio a la sociedad, pero agota su vida útil en algún momento de la vida y se convierte en un residuo, en un aparato que debe ser dispuesto desde el punto de vista ambiental de forma muy segura. Y es lo que hace esta resolución es, usted trae equipos, usted importa bienes de consumo masivo, en específico aparatos, pero para poderlos comercializar debe tener un sistema de recolección y gestión que haga las tareas de resolver el problema de los residuos que se generen una vez se ha agotado esa vida útil. Eso hasta ahora en lo que va reglamentado por parte del gobierno nacional. Pero hay otro tema que está a portas y que es uno de los retos que hemos identificado en los sistemas de recolección y gestión del país, y es la nueva normativa que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y seguramente otros ministerios sectoriales, darán o sacarán a la luz pública mediante acto administrativo. Esperamos y aspiramos que sea en esta vigencia. Será parte de una presentación que haga uno de los colegas del Ministerio de Ambiente en desarrollo de nuestro Congreso Internacional EcoConéctate 2021, para que nos cuente cuál es el estado del arte
de esta normativa. Se ha avanzado mucho, pero hay temas muy concretos en los cuales se abre el espectro de la gestión, se abre esas 9 partidas que hoy trabajamos desde Ecocómputo como residuos de computadores y periféricos, residuos tecnológicos en general, y se abre el espectro a toda la gama de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 3 grandes categorías: electrodomésticos, electrónica y equipo de telecomunicaciones, y máquinas y equipos eléctricos, de los cuales serán 17 subcategorías las que se reglamenten. Esto abre el espectro a una gestión de mayor envergadura, unos umbrales muy importantes, porque vamos a trabajar casi 315 partidas arancelarias entre todos los sistemas. Ecocómputo gestionará alrededor de unas 120, 150 partidas, multiplicará casi que por 5 las metas de recolección, tendrá unas interacciones mucho más grandes con la sociedad civil, con el territorio, con la región, con la autoridad regional, de modo tal que, aunando estos esfuerzos, lograremos cumplir las metas que el gobierno impondrá dentro de esta nueva normativa. Y aún más importante es, esas metas de los sistemas de recolección se ampliarán a una evaluación multicriterio. Como les digo, el ministerio nos dará cifras y cuentas de cómo está avanzando esa norma, y esperamos que este año quede reglamentado el tema para que, dentro de un régimen de transición razonable, comencemos a implementar los nuevos sistemas de recolección y gestión. Tienen que ver entonces con la recolección y gestión de los residuos en metafísica, pero también se medirá la información y la sensibilización a la comunidad. Importante la cobertura geográfica. Nosotros tenemos la obligación de avanzar hacia los 1.103 municipios de la división político-administrativa de este país, pero pues obviamente eso se hace de forma paulatina y de forma progresiva. Y lo que tiene que ver con investigación y desarrollo y fomento hacia la economía circular será un pilar que evaluará el Ministerio de Ambiente, y que nosotros ya como corporación hemos desarrollado algunas acciones y hemos concretado esas opciones de economía circular. Eso en últimas se ve reflejado entonces en los sistemas de recolección y gestión, quienes hacemos la implementación de la norma, quienes implementamos todas y cada una de las acciones que nos serán evaluadas y requeridas por autoridad competente, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con un modelo de gestión que se ha avanzado y que se ha ido construyendo paulatinamente entre todos los actores. Y lo que en últimas se establece es que ese sistema de recolección y gestión de RAE tiene una injerencia en los demás actores de la cadena. Trabajamos muy de la mano con el comercio. De hecho, varias de las entidades de comercio, de los establecimientos de comercio grandes del país hacen parte de Ecocómputo, pero también los productores, los fabricantes y los importadores de estos bienes de consumo masivo, las empresas que hacen el reciclaje o las empresas que hacen todo el trabajo de aprovechamiento de estos residuos y de estas corrientes limpias, y sobre todo nuestros gestores ambientales, que ya les contaré algunas cifras, dentro de los cuales trabajan 10 con nosotros de ese universo de más de 55 que hay hoy en el país, todos con licencia ambiental, de modo tal que también se avance hacia una de las R's de la economía circular, que es el reacondicionamiento, volver a alargar la vida, el ciclo de vida de estos aparatos, e incorporarlos nuevamente a la sociedad, de modo tal que no haya un desgaste en los procesos de reciclaje, sobre todo. El transporte pues tiene que ver muchísimo con nuestras operaciones, lo que es el manejo integral propiamente dicho, y en últimas todos y cada uno de los sectores, tanto de la cadena de valor, que están en la parte superior de este círculo, como los de la cadena de gestión, que hacen de la parte inferior. Quienes hacen la gestión están arriba, quienes hacen el manejo integral están abajo, con un dibujo que se ha planteado como con interpretación de la norma. Así está establecido, digámoslo. Y eso en última se ve reflejado en esto, en el sistema de recolección y gestión de aparatos de tecnología, de computadores y periféricos en específico, la Corporación Ecocómputo, una entidad sin ánimo de lucro que ha venido trabajando con 52 empresas del sector de tecnología que apalancan recursos financieros para hacer realidad esta operación. Coordina obviamente los procesos de manejo integral de RAE con los diferentes operadores, gestores ambientales, proveedores de logística inversa, todo en función de ese principio de responsabilidad extendida al productor que les manifesté hace un rato, y muy encauzado hacia la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular definida por el Gobierno Nacional,
y obviamente en cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana. Ecocómputo fue el primer sistema de recolección y gestión vinculado al WiForum. El WiForum es la organización o el organismo mundial que reúne los sistemas de recolección inicialmente en Europa, Norteamérica, Asia, Eurasia, Oceanía, y que más recientemente llegó a América Latina y el Caribe con la adhesión de Ecocómputo como el primer sistema de recolección que hace parte de este club de las buenas prácticas ambientales y de las mejores técnicas disponibles, con el apoyo y el apalancamiento de cooperación de RENAS, que es otro sistema hermano, un hermano mayor, digámoslo así, de la zona norte del planeta, de modo tal que nos está permitiendo llegar a consolidar acciones desde lo global a lo regional y a lo local, pensar globalmente y actuar localmente. Una cobertura en Colombia de los 32 departamentos que tiene, ya hemos llegado a 29 de ellos. Tenemos más de 330 puntos de recolección permanente como un mecanismo de recolección equivalente dibujado en la norma y hemos llegado a 275 municipios donde está asentada la mayoría de la población colombiana. Representa alrededor del 68% de la población que está siendo atendida por nuestro sistema de recolección y gestión. Y eso en última se ve reflejado en las acciones con este modelo de gestión que fue diseñado a partir de la política pública, de la normatividad y adaptado y adoptado por Ecocómputo, lo que nos permitió también tener un reconocimiento importante este año en premios de Latinoamérica Verde de 2.517 proyectos que se presentaron a los premios Latinoamérica Verde. Quedamos en 7º lugar como el modelo de gestión de reciclaje de tecnología, y eso tiene que ver con América Latina y el Caribe. Es un honroso 7º puesto de 2.517 proyectos que se presentaron. Eso para nosotros es un orgullo. Quiere decir que hemos aprendido, hemos construido, hemos consolidado con esos instrumentos de planeación que trabajamos, con ese aporte y acompañamiento de las empresas de tecnología y obviamente aterrizado hacia el territorio. El territorio nacional, como les decía, 1.141.000 kilómetros cuadrados de área superficie continental, más alrededor de 950.000 kilómetros cuadrados de área marina, y en todos y cada uno de esos rincones de nuestro país tenemos injerencia. Con 3 actores grandes, el actor institucional, que es precisamente público o privado, pero más aún y más importante ese actor consumidor final, el actor individual, la persona natural, ese ser capaz de crear desarrollo y cultura, que es el ciudadano. En últimas, eso nos ha permitido avanzar en esa gestión. Y como les decía, nos apalancamos y apoyamos en los gestores, en empresas gestoras de RAE, que requieren licenciamiento ambiental por parte de autoridad competente. Unas cifras de un inventario que desarrollamos nosotros de la capacidad instalada logró definir que hay 54 empresas gestoras. Hace 9 años apenas había 5 en el país. Ha multiplicado por 10, casi por 11 el crecimiento de esas empresas. Tienen 59 licencias o sedes administrativas con licenciamiento y están ubicadas en 11 departamentos del país. Quiere decir que nos apoyamos en ellos para poder hacer ese manejo integral y poder llegar a cada uno de los rincones del territorio nacional. Adicional a ello, hemos avanzado, estamos muy cerca de las 20.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos gestionadas, con corte a septiembre, el último de septiembre, de la semana pasada prácticamente. Históricamente hemos recogido más de 19.500 toneladas de residuos de tecnología. Siempre le hemos cumplido al gobierno, siempre hemos superado esa meta, que es una meta que nos audita y nos mide la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien hace control y seguimiento sobre nuestro sistema, de modo tal que históricamente hemos superado esas metas y que seguiremos porque es parte del ADN de nuestra organización. Cumplir por sobre todo el desarrollo normativo, el desarrollo de política pública, pero más importante aún, llegarle al ciudadano colombiano con acciones concretas que les contaré en breve. Les decía, hemos invertido más de 5,5 millones de dólares en esta gestión, con esos 29 departamentos en los que hemos interactuado, con apoyo de muchas entidades. Ya miraremos algunas de las alianzas. Esto no lo podemos hacer solos realmente. Esto es una tarea
de trabajo mancomunado. Esto es un ejercicio entre todos por una causa y es una gestión ambientalmente segura de los residuos. El modelo de gestión que les planteé hace un instante, pues tiene dos grandes grupos de trabajo y de interacción. El consumidor final, lo hemos denominado por la sigla B2C, que es un anglicismo, negocio hacia el consumidor, business to consumer, pero que en últimas nos ha permitido ubicar estos puntos de recolección permanente, nuestros contenedores. Esos contenedores están ubicados en sitios estratégicos, de acuerdo también con lo que plantea el modelo de cobertura geográfica establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de modo tal que hoy ya hemos llegado a la mitad de los departamentos del país y seguimos creciendo paulatinamente. Más de 330 contenedores diseñados y desarrollados por nuestra organización, por la Corporación Ecocómputo, y puestos a disposición de la sociedad para capturar esos residuos hacia el consumidor final, a la persona natural, el estudiante, el ama de casa, el profesional independiente. Cualquier persona natural del país tiene la posibilidad de llevar estos residuos. Recientemente el Ministerio de Ambiente lanzó una aplicación, una app para iOS y para Android que se llama precisamente Red Postconsumo, que es del Ministerio, y ahí se ubican georreferenciadamente todos los puntos de recolección de todas las corrientes. Los nuestros están visibles en esa aplicación. Y hacia el consumidor institucional, entidades públicas y privadas que también tienen dentro de sus obligaciones entregar los residuos a los sistemas de recolección y gestión. Hemos desarrollado una plataforma recientemente, una plataforma 2.0, veníamos operando desde el año 16 con una, pero previendo el crecimiento operativo, logístico y de manejo integral de RAE, pues ya nos adelantamos a la norma y desarrollamos una plataforma mucho más robusta, mucho más grande, mucho más consistente, precisamente para prestarle ese servicio a la institucionalidad colombiana y que pueda hacer su recolección y gestión de una forma ambientalmente segura. Hemos ya dentro de nuestra experiencia establecido balance de materiales, ya hemos caracterizado, ya tenemos claramente identificados porque hacemos un ejercicio de minería urbana, caracterizamos todos y cada uno de los residuos que hemos recolectado con nuestros gestores en sus plantas respectivas. Ya tenemos definido que el 28% en promedio, aquí son promedios, mirando las diferentes unidades y tipología de aparatos que hemos gestionado, el 28% hierro, el 5% cobre, tarjeta de alta calidad el 9%, otra tableta de baja calidad el otro 5%, plástico, que tenemos un proyecto especial muy interesante que acá estamos a puertas de terminar con el gobierno nacional y con la cooperación internacional. Ya hemos caracterizado más de 17,000 muestras de plástico de diferentes clases y hemos encontrado que el 80% de esos plásticos de los RAE son aprovechables y les voy a mostrar dos ejemplos concretos de cómo hacer economía circular con los mismos. Otros residuos reciclables, baterías y pilas que entran a pilas con el ambiente, nuestro sistema hermano del grupo Retorna, y otro tipo de residuos que se gestionan con nuestros gestores que trabajan pues con nuestras organizaciones. Ya hemos caracterizado también individualmente por aparato, entonces la CPU cómo está integrada, los monitores, los CRT, las tabletas, las impresores. Esa evaluación y esa caracterización ya también la hemos realizado y está reflejada en nuestro informe de sostenibilidad, un informe que anualmente ponemos a disposición del público en general en función del reporte, de la iniciativa de reporte globalmente aceptada, el GRI. Otro aporte desde nuestra organización es haber medido la huella de carbono. Es de los pocos sistemas de recolección y gestión a nivel de la región latinoamericana que ya ha medido y está midiendo su huella de carbono. Hemos utilizado obviamente todos los protocolos que están establecidos por la autoridad competente y en los últimos años hemos evitado que se generen más de 22,000 toneladas métricas de CO2 equivalente. Nuestra gestión ha contribuido a minimizar esos gases de efecto invernadero, con una tarea que hacemos obviamente al interior de nuestra organización y con el apoyo de nuestros gestores, midiendo tipología de vehículos con los que hacemos la gestión, distancias entre los puntos de recolección y los puntos de tratamiento, volúmenes y características de los residuos, en fin, ahí se ha combinado una serie de variables
precisamente para determinar esos factores de emisión y poder reportar los resultados que a todas luces son halagüeños. Hemos medido en los últimos 3 años esa huella de carbono. Y como les decía, hemos avanzado en proyectos especiales, hemos caracterizado con 6 gestores que hacen parte de nuestra organización como proveedores, como aliados estratégicos, todo el desarrollo de caracterización vía fluorescencia de rayos X, y hemos afinado el modelo en laboratorio a partir de cromatografía de gases y espectrometría de masas, de modo tal que ya sabemos que el 80% de los plásticos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son residuos limpios, no tienen retardante de llama bromado y por tanto no pueden ser residuos peligrosos en función de una concentración, y eso nos ha permitido cerrar el ciclo de vida de estos materiales. 2 muestras claramente establecidas. El contenedor que utilizamos de 4ª generación ha sido elaborado con plástico reciclado. Ese plástico alguna vez fue una carcasa de una impresora, alguna vez fue un teclado, alguna vez fue un mouse de un computador, y lo estamos ya tramitando y tratando, digámoslo así, para que se convierta en un elemento útil a la vida, y en este caso nuestros contenedores, que son puntos de recolección permanente, y más recientemente con una empresa productora de elementos y bienes hechos en plástico, logramos crear una ecomatera que también alguna vez fue un teclado, alguna vez fue un mouse, y estamos cerrando ese ciclo de vida de esos materiales. Adicional a ello, y parte de este proyecto especial, será presentado también por la Cooperación Internacional Jeff PNUD en uno de nuestras presentaciones de este congreso, de modo tal que se van a mostrar minucias de ese proyecto que hoy está a puertas de cerrarse, y que nos ha dado beneficios para las partes, porque ya logramos darle una salida a algo que antes era residuo, que antes no era manejable, que antes no era aprovechable, y que hoy por hoy sí ya hemos caracterizado y sabemos que se puede incorporar nuevamente al ciclo económico. Importante este tema, esta tarea no la hacemos solos, esta tarea es de todos, esta tarea tiene que ver con la generación de conocimiento, y por eso trabajamos muy de la mano con la academia. Tenemos sendos convenios de cooperación con instituciones muy serias que trabajan, instituciones académicas que trabajan en este tema, en ingeniería ambiental, en psicología. Estamos trabajando el desarrollo de psicología del consumidor para hacer más asertiva nuestra comunicación, con el Ministerio mismo de Ambiente como ente rector del Sistema Nacional Ambiental, porque es quien da los lineamientos técnicos y jurídicos para avanzar en esta causa, con las fuerzas militares, importantísima la tarea con Comando General de Fuerzas Militares. La Armada Nacional nos ayuda a traer contenedores llenos de residuos de tecnología y de otras corrientes desde San Andrés Isla hasta el continente. Nosotros hacemos toda la fracción continental y todo el desarrollo de las tareas que se implementan en función de este manejo integral. Con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, es la autoridad en la región, con muchas entidades y muchos entes territoriales. Con Bogotá trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Ambiente, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Gobierno y con la alcaldía misma, la Alcaldía Mayor de Bogotá, con ACE Colombia, Asociación de Centros Comerciales del país, más de 160, 170 centros comerciales que están a lo largo y ancho del territorio nacional y que son un puente entre el consumidor final, entre la familia y el productor, nuestros bienes puestos en esos establecimientos. En fin, con gobernaciones, con entes territoriales, con muchas organizaciones públicas y privadas que nos permiten en últimas generar acciones concretas para responder a ese pensamiento global, a esa tarea global, pero que en última se debe desarrollar desde lo local. Uno de nuestros grandes retos, y ya lo miraremos, es precisamente hacer que el colombiano cambie su actitud referente al tema ambiental, que sea mucho más proambiental, que entienda que las tareas son individuales, pero que los resultados son colectivos. Y eso es en últimas el colofón de la presentación que les traía, cómo se hace necesario intervenir colectivamente para resolver algunos desafíos. Los freeriders o los evasores de la norma todavía siguen siendo o están siendo libres. Necesitamos un mayor ejercicio del control ambiental, de la autoridad ambiental y de la autoridad policiva en general, porque muchos evasores de la norma
no cumplen y obviamente eso los hace ganadores de eficiencias que estamos asumiendo nosotros como sistemas de recolección. La falta de ese marco regulatorio de control que va conexo con los freeriders, estamos esperando por parte del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente y otros ministerios la sanción de esa nueva norma que nos permita encauzar nuestras tareas y poner a todos y cada uno de los actores de la cadena de valor y de gestión alineados bajo ese propósito nacional. Y obviamente quisiéramos ver más a esos gobiernos. El nacional, pues tenemos una mesa de trabajo, pero en lo regional y en lo local a veces tenemos dificultades. Este es un país biodiverso en todas sus categorías, desde lo biológico hasta lo cultural y hasta lo climático, y a veces nos genera algunas dificultades. La innovación y la tecnología, seguimos avanzando en proyectos de innovación, se requieren algunos incentivos para seguir consolidando acciones, y más importante aún el cambio cultural, como lo decía hace un instante, necesitamos un consumidor o un colombiano más consciente con el ambiente para poder hacer una gestión mucho más idónea. Muchos de estos residuos terminan en la basura y eso lo ha detectado y se ha visto a nivel global en todas partes del planeta y lo veíamos en Estados Unidos. La gente no dispone un celular en un contenedor de los que les mostré, sino en un contenedor de basura convencional que termina llegando obviamente a los rellenos sanitarios, agotando su vida útil y generando problemas de contaminación cruzada. La logística inversa también requiere un proceso de optimización. También tenemos un país de dificultades de infraestructura vial y eso nos ha encarecido muchos de los procesos, pero seguimos avanzando en esa optimización logística. Se hace necesario fortalecer sinergias que eviten precisamente interacciones y malas prácticas de otros actores. Eso lo hemos resuelto en buena medida desde Ecocómputo con el Grupo Retorna, la asociación Grupo Retorna, que es la alianza para la gestión postconsumo, 6 sistemas de recolección y gestión de 6 corrientes diferentes, aunando esfuerzos y trabajando en esa causa común, lo que nos ha permitido en buena medida optimizar algunos de los recursos, pero todavía se hace necesario optimizar los recursos disponibles. Y en última, pues necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los actores de la cadena, porque todos tenemos que ver, si todos ponemos, todos ganemos, y seguiremos avanzando en esa causa común para resolver, como bien lo decía el WE Forum y en específico Pascal, Leroy Pascal, que todo el trabajo no es de uno solo, el trabajo es de todos, el trabajo es para todos y el bienestar es para el planeta Tierra en últimas. Si hacemos desde lo poco que hagamos en nuestro terruño, que sumando va a generar unas causas mucho más importantes a nivel regional y global. Muchas gracias, era lo que quería contarles en este espacio. Agradezco a todos y cada uno de los presentes el haber puesto atención a estas iniciativas, el poder haber avanzado en este Congreso Internacional Ecoconéctate con expertos nacionales e internacionales que nos están dando luces y nos estarán dando luces en este par de días respecto de hacia dónde va el planeta, respecto hacia dónde va el país y en últimas respecto hacia dónde necesitamos ir como personas, cuál es nuestro compromiso y si entre todos hacemos causa común, como lo vamos a ver en nuestro manifiesto, entre todos vamos a resolver un problema que cada vez es más crítico a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención. En este momento les recordamos que al lado derecho de sus pantallas pueden encontrar un espacio donde pueden realizar sus preguntas. En este momento abrimos el espacio de preguntas. Primera pregunta. Soy gestora ambiental de Finagro. Somos una entidad financiera administrativa. Antes teníamos un contrato para el arriendo de los computadores y periféricos que utilizan nuestros empleados, pero actualmente estamos comprando nuestros propios computadores y periféricos. Sin embargo, como somos una entidad que maneja recursos públicos, cuando se dañan estos activos que estamos comprando, no los podemos dar de baja por ser activos comprados con recursos públicos, motivo por el cual debemos venderlos para recuperar la inversión. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos manejar la disposición de estos para la obtención de los certificados de disposición final si, por ejemplo, Ecocómputo no compra estos activos?
Bueno, muy bien, interesante pregunta, pero ya el gobierno nacional en su real saber y entender reglamentó este aspecto en uno de los artículos del capítulo 7A del Decreto Único Reglamentario de Medio Ambiente, el 1076 del año 15, donde plantea y establece que las instituciones públicas deben, una vez estos bienes han agotado su vida útil, una vez estos bienes han terminado como residuos, que hay una característica de que es un residuo de aparato eléctrico y electrónico, sencillamente tienen la posibilidad de dar de baja estos equipos. Ya lo han entendido muchas de las organizaciones del nivel nacional, hemos trabajado con el Departamento Nacional de Planeación, la DIAN, algunas superintendencias, en específico la de servicios públicos tal vez, y otras entidades gubernamentales o entes territoriales más bien, que han superado, digámoslo así, esta palanquera que se ha generado en el entendido de que estos residuos, al tener un valor comercial cero, se pueden dar perfectamente de baja y pueden ser entregados a los sistemas de recolección como el nuestro. Ese tema ya está superado realmente. Muchas gracias, ingeniero. Segunda pregunta. ¿Se debe registrar los RAE en el aplicativo del IDEAM, Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, RESPEL, referenciado en los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005? Efectivamente, el registro de productores, perdón, de generadores de residuos peligrosos y en uno de sus capítulos de RAE, sí exige el registro como gran, mediano o pequeño generador de los mismos. Esto en últimas también permite a estas entidades públicas o privadas que hagan una gestión ambientalmente segura a partir de la entrega de sus residuos a los sistemas de recolección y gestión, por cuanto tiene la posibilidad de certificar. Es un certificado idóneo que está siendo avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de modo tal que garantiza que su disposición final ha sido segura desde el punto de vista ambiental. Sí hay necesidad de registrarlos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se viene trabajando para que cada uno de los actores de la política de RAES cumpla con su competencia y funciones sin extralimitarse? Me refiero específicamente a los gestores de RAE. Interesante pregunta realmente, porque el gobierno ha planteado desde su desarrollo normativo estos roles, estas responsabilidades. A cada uno de los actores de la cadena de valor le pone unas tareas, pero también a cada uno de los actores de la cadena de gestión le pone unos roles y le pone unas responsabilidades que desafortunadamente no ha sido bien interpretado por algunas organizaciones, y eso es absolutamente claro. A los sistemas de recolección y gestión como el nuestro, en función del principio de responsabilidad extendida del productor, le pone unas tareas y es el productor quien en últimas facilita la consolidación y la implementación de la política pública a partir del financiamiento de los sistemas de recolección y gestión. Muy seguramente la normativa que viene en desarrollo y que saldrá próximamente a la luz pública plantea esa necesidad de que los sistemas de recolección sean entidades sin ánimo de lucro, que presten el servicio a la sociedad, que coadyuven a que se haga una gestión ambientalmente segura, y definirá o reafirmará una vez más esos roles y esas responsabilidades. Sí hay otros actores de la cadena de valor que no han interpretado como debe ser la norma y han hecho tareas que le competen y que le corresponden a los sistemas. Será un tema que se tratará en la mesa de gobierno, muy seguramente, donde acciones de seguimiento y control prevean o por lo menos vean la posibilidad de prevenir este tipo de malas prácticas. Es un tema que se da, es un tema que tenemos un reto importante, pero que en últimas tenemos la fe y la esperanza de que será resuelto en un término perentorio por parte de los actores involucrados. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría contarnos un poco más sobre el proceso de separación de materiales y elementos?
Bueno, el proceso de separación de materiales y elementos corresponde a la fase de manejo integral de los residuos. La fase de gestión integral de los residuos, que está claramente definida inicialmente en el decreto 4741 del año 2005 y ratificada en la ley 1672 del año 2013, donde plantea que los sistemas de recolección y gestión deben hacer, a partir de ese modelo integral de gestión de residuos, una tarea entre actores, entre territorios y entre instrumentos que faciliten esa gestión. Pero la segregación, la separación está a cargo de los gestores ambientales debidamente licenciados. Son más de 54 organizaciones con ánimo de lucro, la gran mayoría, yo diría que todas son entidades con ánimo de lucro, que prestan sus servicios de recolección, transporte, almacenamiento, valorización, aprovechamiento y disposición final de los aparatos. Esa tarea se hace, como les digo, en el proceso de manejo integral de residuos y se realiza en las plantas que tienen los gestores, en este caso colombiano, 11 departamentos de la jurisdicción tienen plantas debidamente licenciadas y es un proceso de manufactura que en algunos casos es manual, en otros es de mecánica y en otras oportunidades se combinan las dos. Un proceso de descontaminación manual y un proceso de manufactura mecánica con equipos obviamente diseñados para tal fin, de modo tal que se hace en las plantas de los gestores ambientales de RAE. Entendido, muchas gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿qué estrategias de educación y sensibilización ambiental implementan? ¿Cuentan con cartillas virtuales u otros recursos abiertos al público? Es una de las tareas más importantes previstas en nuestro plan estratégico y lo realizamos a partir de las acciones que se dan desde el área de educación y alianzas de la Asociación Grupo Retorna. Lo dije anteriormente, la Asociación Grupo Retorna es la alianza para la gestión postconsumo de 6 programas, de 6 corrientes distintas que aunamos esfuerzos, consolidamos esta asociación para que nos preste servicios transversales, servicios como el de administrativo, el servicio financiero, que es quienes en últimas nos ayudan en toda la parte de consolidación de las acciones económicas, pero también muy enfocada hacia establecer alianzas, hacia establecer el programa que tenemos dibujado desde Retorna que se llama Colombianos Conscientes con el Ambiente, un programa de cultura ambiental que presta sus servicios a las corporaciones, en este caso la corporación Ecocómputo, para llegar a la sociedad con una oferta de valor integral. Importante, sí hay algunas piezas comunicacionales, hay algunos documentos virtuales o digitales que pueden ser compartidos con la sociedad a partir de las acciones que se implementan desde el área de educación, cultura ambiental y alianzas, de modo tal que con mucho gusto podemos hacer algún tipo de alianza para llegar donde la persona que está planteando esta inquietud podamos coadyuvar a que se hagan acciones enfocadas hacia la cultura ambiental, con mucho gusto. Muchas gracias. Última pregunta. Ecocómputo cuenta con contenedores ¿en qué ciudades? ¿Estos los manejan otras entidades? He visto de otras marcas. Ecocómputo tiene en su haber, dentro de sus activos, más de 300 contenedores que son propios de nuestra organización. Los ponemos a disposición de establecimientos de comercio, de sedes administrativas de entidades públicas, de sedes administrativas de entidades privadas, para que sean un puente entre el consumidor final y nuestro sistema de recolección. Con nuestros propios recursos diseñamos los contenedores, los elaboramos y los pusimos en esos sitios donde cualquier ciudadano puede mirarlos en la virtualidad, bien sea en nuestra página web ecocomputo.com, ahí hay una lista y hay un mapa donde muestra georreferenciadamente todos y cada uno de los contenedores, o con la aplicación que también les comentaba del Ministerio de Ambiente, Red Postconsumo, mirando el sector de tecnología, también están ubicados claramente ese tipo de contenedores. Manejamos y administramos
otros contenedores de propiedad del Estado, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, en cabeza pues del sector ambiental de la Alcaldía Mayor, tiene alrededor de unos 80, 90 contenedores en el Distrito Capital, son de su propiedad, pero nosotros administramos y manejamos todo lo que es la recolección, transporte y disposición de los residuos que se recolecten en estos dispositivos. En general, están al servicio de la sociedad, de modo tal que cualquier ciudadano consultando nuestra página web o consultando la aplicación del Ministerio de Ambiente puede ubicar claramente esos dispositivos para entregar sus residuos de tecnología. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta que nos llega. ¿Lito trabaja con ustedes? Mi pregunta va orientada: ¿por qué ellos sí brindan un beneficio económico para donar a fundaciones, pero con Ecocómputo no se presenta algún beneficio similar? ¿Es posible obtener ecomateras o demás? Bueno, es una pregunta un poco difícil en el sentido de que Lito SAS, que es una entidad con ánimo de lucro, sí trabaja con nosotros en sus plantas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Nosotros les pagamos a ellos económicamente, tenemos un acuerdo comercial y a ellos se les pagan unos recursos para que hagan el manejo integral de los residuos. Y ellos estratégicamente de esos recursos económicos que nosotros les ofrecemos, sacan una fracción y ofrecen, digámoslo así, reconocimientos a terceros. Pero en últimas termina siendo nuestro propio dinero el que está financiando ese tipo de iniciativas. Pero no obsta para que sí, nosotros también lo hagamos y lo hacemos desde la Asociación Grupo Retorna en un modelo un poco distinto y es beneficiar a terceros, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, grupos de población vulnerable. Por ejemplo, trabajamos con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que favorece alrededor de unas 1.200 fundaciones que trabajan con población vulnerable para que los residuos que nos llegan a nuestras instalaciones, quiero decir la de los gestores, una fracción de ellas se pueda reacondicionar, se pueda nuevamente darle vida útil a esos elementos que son donados por nuestra organización a la Asociación de Bancos de Alimentos para favorecer población vulnerable. En últimas, sí tenemos posibilidad, el tema de ecomateras lo hemos hecho, lo hicimos hace unos días en la Feria Internacional del Medio Ambiente, con esa alianza que tenemos con una industria privada, hemos logrado capitalizar que ese teclado o ese mouse se convierta en una ecomatera. Podemos hacerlo como reconocimiento a población vulnerable. En últimas, nosotros, al ser entidades sin ánimo de lucro, nuestro modelo financiero es al gasto, es a ejecutar los recursos que nos proveen nuestros afiliados y en últimas no generamos utilidades en nuestro ejercicio, distinto a estas empresas gestoras ambientales que sí tienen ánimo de lucro y que parte de su lucro depende de los recursos que nosotros les estamos ofreciendo y les estamos brindando a ellos para que puedan hacer esas iniciativas que aparentemente son propias, pero que están siendo financiadas con nuestros dineros en últimas. Entonces sí lo podemos hacer y bienvenida sea cualquier iniciativa, con mucho gusto la podemos atender. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno.